¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente con ustedes en la presentación del Catecismo de la Iglesia Católica. Como siempre nos ponemos ante la presencia de Dios e invocamos la Santísima Trinidad y decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 133 nos dice que la Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Divinas Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Con este numeral vamos a tratar de estudiar un aspecto muy importante dentro de la vida de las comunidades cristianas e incluso de nuestras familias. Y es esta recomendación especialísima que nos hace la Iglesia a través del Papa, los obispos, en el Magisterio, concretamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Esa recomendación de la lectura asidua de las Sagradas Escrituras es lo que en la renovación espiritual dentro de la Iglesia y dentro de toda la historia se conoce como el itinerario de la Lectio Divina. Y este es un modo propuesto para todos los grupos de oración, grupos apostólicos que se congregan dentro de las parroquias, grupos o comunidades, etcétera, pero también, como dice aquí el Catecismo, es una recomendación para todos los fieles. Qué bonito es que en nuestras casas, en nuestras familias, se proponga un momento, unos minutitos, para poder compartir las Sagradas Escrituras, por lo menos lo que nos va proponiendo la lectura de la Iglesia en cada día de la semana. Para eso están los calendarios bíblicos, también las revistas o misalitos que se venden mensuales y nos va guiando sobre este itinerario tan hermoso como es el contacto con las Sagradas Escrituras. Ciertamente que tener este contacto con las Sagradas Escrituras va alimentando nuestro espíritu y nuestra alma, y el Espíritu Santo va haciendo su acción en la vida de cada uno de nosotros, porque también se traduce a manera de oración, esa palabra de Dios que llega a lo más profundo de nuestro corazón y que cala nuestra alma y al mismo tiempo que nos interpela y nos hace ver a un claro discernimiento de nuestra vida. Ese claro discernimiento nos va llevando a una conciencia concreta de la situación de pecado en la cual estamos cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros, por esa falta de auxilio del Espíritu Santo, no discernimos concretamente esas situaciones de pecado que nos agobian o que nos esclavizan. Nosotros leemos o vemos en las noticias, en los periódicos, en los medios de comunicación o en las redes sociales, cómo nuestra sociedad está sumida en tanta violencia. Monseñor Juan Abelardo Mata decía una violencia inhumana. Y todos los cristianos, de todas, bueno, aquí tienen que ir todas las denominaciones, aquellos cristianos coherentes con su fe, ya sean cristianos evangélicos, los católicos tenemos una gran responsabilidad de hacer una oración concreta para llevar a una evangelización a todas las familias. Y las parroquias tienen esos métodos de evangelización que se llevan a la familia. Hay comunidades en las cuales nosotros podemos convocarnos para orar, para discernir qué nos dice la palabra de Dios, comunidades de hermanos catecúmenos, comunidades de hermanos de la renovación carismática, pequeñas comunidades, etcétera. O grupos apostólicos, ya sean grupos apostólicos de colegio, donde los jóvenes puedan reunirse concretamente para estudiar acerca del catecismo de la Iglesia Católica o también para meditar sobre los textos de la Sagrada Escritura. Y es que la palabra de Dios hace esa sanación interior que tanto necesitamos. La sociedad de hoy necesita tener conciencia de pecado, saber qué cosa es mal, qué cosa nos aparta de Dios, qué cosa nos aparta de los seres humanos, de las personas, de la sociedad.
Tenemos que volver a esa evangelización a las familias. Qué bonito recordar cómo en nuestras casas los abuelitos o los papás en los tiempos de antaño nos enseñaban a reunirnos en torno a la mesa y meditar sobre algún texto de la Biblia, o nos enseñaban algunas oraciones, y de esa manera se iba alimentando esa pequeña semilla de la palabra de Dios en los corazones de los jóvenes o los niños. Costumbres muy bonitas, por lo menos saludar con las manos juntas o decir santito, costumbres que necesitamos volver a rescatar. Lo que pasa es que ahora con la televisión como centro, el trabajo también nos consume mucho tiempo para no estar en familia, pero es una gran responsabilidad tanto de los padres de familia como de las personas mayores, de dedicarle un poquito de tiempo a los hijos, de estar en casa, aunque sea unos minutitos, y volver a esas sanas costumbres para hacer una evangelización. Las parroquias o las comunidades no avanzan mucho. También el hecho de que las comunidades y todos los fieles podamos asistir a la Santa Misa, por lo menos domingos o jueves, y tener esa costumbre, pero también iniciar esa evangelización en casa. Muchas veces dejamos esta responsabilidad, por ejemplo, que los niños vayan a catecismo y ya con eso, o con lo que les enseñan en las escuelas católicas o en los colegios. No, la responsabilidad empieza por hacer un itinerario de formación en las casas, para que esta sociedad deshumanizada que nosotros estamos viendo, podamos irla calando poco a poco a través del auxilio de la palabra de Dios, y pedirles a las comunidades que hagamos momentos de sacrificio, momentos de oración, para que cese tanta violencia, para que cese tanto rencor o tanto odio que pueda haber pues en muchos corazones. La Iglesia es muy sabia, y esto nos lo dice la Iglesia: proponer la lectura asidua de las Sagradas Escrituras. Si estamos solos, incluso un libro espiritual es precisamente las Sagradas Escrituras. Como decíamos anteriormente, nos dejamos guiar por la lectura constante que nos propone los calendarios bíblicos o calendarios litúrgicos, como se le llame, o la misma revista en la cual todos tenemos acceso en nuestras parroquias, para que hagamos oración con los textos que la Biblia o la Iglesia nos propone para cada día. Esta oración debe ser precedida por la invocación al Espíritu Santo. Acordémonos que no podemos hacer una lectura muy personal de los textos de las Sagradas Escrituras. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que asome a nuestra alma y nos conduzca y nos haga esa luz de discernimiento que tanto necesitamos. Una lectura muy paralela, podemos crear sentimientos contrariados sobre los textos de las Sagradas Escrituras, y por eso necesitamos el auxilio de la Iglesia. La elección divina nos ayuda a través de reflexión, a través de preguntas, a través de un discernimiento, y nos va llevando a ese contexto en la cual el autor sagrado escribió, digamos, ese libro o ese pasaje bíblico en su momento. Por eso no podemos nosotros coger el texto solamente con mi propio pensamiento. No, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos auxilie para llevar a un claro discernimiento qué nos quiere decir Dios en ese momento. Porque podemos caer en un fundamentalismo bíblico, que es el error que nuestros hermanos no católicos, o le llamamos hermanos separados, hermanos evangélicos, caen por crear una interpretación propia de las Sagradas Escrituras. Llevan a situaciones erróneas a muchas personas que llegan pues a estos lugares o templos, como se les llame, porque hacen una interpretación muy propia, muy personal, sin hacer un estudio concreto y sin un claro discernimiento que el Espíritu Santo va guiando
a través de los textos sagrados. Por eso es que la Iglesia nos propone la metodología de la Lectio Divina. Este modo concreto y ordenado de leer religiosamente la Sagrada Escritura será, por tanto, habitualmente utilizado pues, en las reuniones de grupos, de pequeñas comunidades, como decíamos, cualquier movimiento eclesial o pequeñas comunidades que estén circunscritas en las parroquias o grupos apostólicos de colegios, etc. Si se promueve la Lectio Divina con eficacia, nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. La lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, permite ese íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla y a través de la oración se le responde con una confiada apertura del corazón. No hay que olvidar nunca que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Estas son palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, 16 de septiembre del año 2005. En esto nos está diciendo el Santo Padre Benedicto que la importancia que tiene la lectura asidua, como decía aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, de las Sagradas Escrituras, pero acompañada de la oración. Esto va a permitir un diálogo íntimo con Dios. No podemos tomar el texto de por sí aislado. Hay muchas personas que tienen la costumbre de escoger un texto al azar, como para estar jugando. Por ejemplo, voy a cerrar los ojos y voy a abrir el texto a ver qué me sale. Y bueno, y si en el texto le sale, por ejemplo, cuando el demonio está tentando a Jesús, que le dice, tírate de lo más alto del templo, imagínense que nosotros cojamos esa parte o ese versículo de la Biblia al pie de la letra, pues vamos a decir, eso es lo que Dios me está inspirando, ¿no? Entonces tenemos que estar en esa conexión con el Espíritu Santo a través de la oración para no coger un texto bíblico así a mi entendimiento personal. Por ejemplo, los que son grupos fundamentalistas o que cogen el texto de la Biblia de manera literal, aquellos grupos que hostigan o insinúan situaciones muy hostiles a la Iglesia, por ejemplo, no adorarás imágenes, etcétera, cogen los textos de manera aislada y ya a un católico lo convencen. Pero sin embargo, si coge un texto donde dice el Señor, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, ese texto no lo van a coger. Evidentemente que no. Fíjense bien cómo las personas juegan con los textos bíblicos. Hay textos que sí, hay que cogerlos literalmente, y estos textos, si no, imagínense, muchos ciegos anduvieran y incluso sin los dos ojos, porque cuántas veces nuestra vista o nuestras manos es ocasión de pecado y el Señor dice, sácatelos o córtatelos. Bien, esto es para que nosotros les estoy, digamos, haciendo una figura de cómo es o sería si nosotros cogemos un versículo de las Sagradas Escrituras de manera aislada. El Papa dice que hay que acompañarla con oración, ponernos ante la presencia de Dios con un corazón sincero, con un corazón contrito, también arrepentido de las faltas o los pecados que hemos cometido ante la presencia del Señor y con nuestros hermanos. Recordemos además que si estamos en pecado grave, tenemos el auxilio del sacramento de la reconciliación, del sacramento de la confesión. Qué bonito es que nosotros en este tiempo de la Cuaresma podamos aprovechar esos espacios en que se nos brindan en las parroquias, que hay itinerarios o horarios de confesión, y podamos acercarnos al sacramento de la reconciliación, llevar una listita de nuestros pecados, una lista, ¿verdad?
No se trata de arrodillarse e ir a acusar al vecino, a acusar al esposo, a acusar a la esposa de las faltas que uno comete. No, son los pecados personales. Nosotros tenemos que tomar conciencia de los pecados que nosotros hemos cometido. Hacemos una lista y no hacemos pláticas largas en el sacramento de la confesión. Recordemos que a veces hay una fila y a veces pasa un fiel pidiendo un consejo, pidiendo otro consejo, y al fin no se confiesan y pasan media hora y atrasan a las otras personas que tienen deseo de confesarse. Llevamos esa listita bien preparada desde nuestras casas y ya nos confesamos concretamente en los pecados que nosotros hemos fallado, y le hemos fallado a Dios y le hemos fallado al hermano. No sin antes haber tenido ese momento de contrición, ese momento de dolor de los pecados que me hace a mí tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? No volver a pecar. Vete y no vuelvas a pecar, nos dice el Señor. Bien, acompañado de estos auxilios espirituales, pedagógicos que nos brinda la Santa Madre Iglesia, acompañado de todo esto, la palabra de Dios va a ser ese milagro de sanación en nuestra vida y en nuestra alma. Y no solamente de manera personal, ese milagro de sanación que necesitamos en nuestras casas, ese milagro de sanación que necesitamos en nuestras familias, ese milagro de sanación que necesitamos en nuestra sociedad herida por el pecado. Necesitamos volvernos al Señor para convencernos de la realidad que implica la vida de Jesús en nuestras vidas. Estas palabras pronunciadas por el Papa emérito Benedicto XVI, poco tiempo después de su elección, expresan la importancia de la Lectio Divina y el interés creciente que suscita en nuestros días. De hecho, al tema se dedican numerosos cursillos, conferencias, artículos y libros, y cabría decir que está de moda, claro. Está de moda porque es el método que nos hace encontrarnos ese camino de estudio, no solamente de estudio de un texto bíblico, sino el camino del encuentro con el Señor. En algunas hojitas dominicales que se dan en algunas parroquias, viene ese método de la Lectio Divina. Por ejemplo, en el boletín que se da en Catedral Nuestra Señora del Rosario, nosotros proponemos ese método de la Lectio Divina para las familias, para las personas que tengan contacto con la lectura dominical, y ahí van algunas preguntas que van guiándonos a nuestras personas, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, hasta llegar a calar a nuestra vida, nuestro compromiso con el Señor, nuestro compromiso con nuestros hermanos. Tenemos que ponerlo de moda. No es una cuestión de ponerla de moda porque sí, sino que es una necesidad espiritual que la necesitamos, no solamente de manera personal, sino también en nuestra sociedad. Necesitamos sanar nuestra sociedad, volvernos a Jesús y reconocer que Jesús es nuestro Salvador, el que nos libera de nuestros pecados, de las ataduras, de todo mal, de toda enfermedad, y nos hace brillar su gloria sobre nosotros. Subrayemos bastante entonces bien la finalidad de la Lectio Divina. No es adquirir una ciencia humana o incluso teológica o formular vagos ideales de santidad, sino realizar con la palabra una experiencia de Dios profunda y personal. La Lectio introduce a todo creyente en un auténtico camino de espiritualidad cristiana. Bien, no es que la Lectio Divina no es que nos va a proponer que nos aprendamos a la memoria algún texto bíblico, no es esa la finalidad. Que yo ya me sé de memoria el texto de Juan 5, Juan 4, Marcos 3, Lucas 8, no. Y ahí yo me las doy delante de mis hermanos y yo me hago lo importante porque yo me sé las Sagradas Escrituras. No es esa la finalidad. La finalidad es una finalidad espiritual, una finalidad de conversión, una finalidad de encuentro con el Señor.
La Lección introduce a todo creyente en un auténtico camino de espiritualidad cristiana que lleva a la comunión con Dios y con los hermanos. Si nosotros no sabemos orar, fíjense bien qué bonito esto. Si nosotros decimos, muchas veces oímos muchas personas que dicen, no sé orar. Si nosotros no sabemos orar y ponernos ante la presencia del Señor, el mejor momento es a través de las Sagradas Escrituras. Y empecemos recitando los salmos, leyendo los salmos. De esa manera nuestro espíritu se va a elevar al Señor. Los santos, que son modelos de vida de fe que la Iglesia nos propone a nosotros para decirnos, este fue pecador como tú, pero se hizo santo. ¿A través de qué? A través de un proceso de conversión, a través de esa necesidad de encontrarse con Dios. No estamos lejos de la santidad. Cada uno de nosotros estamos más cerca de la santidad mientras estamos en esta vida, porque el Señor nos propone el tiempo de cada día para acercarnos a Él. Y los santos fueron tan pecadores como somos cada uno de nosotros, solamente que se dieron cuenta en un momento determinado que necesitaban esa conversión de Dios y se acercaron a Él. Cada uno de nosotros podemos ser santos en nuestras casas, en nuestro trabajo. Qué bonito el trabajo silencioso que hacen los maestros en las aulas de clase, con la paciencia que deben de tener con los niños para el trato con ellos. El trabajo que hacen los médicos o las enfermeras de turno que pasan en los hospitales. El trabajo que que hacemos en casa, que es un trabajo muy escondido, que nadie lo valora, pero si nosotros lo hacemos ante la presencia del Señor y le decimos, Señor, te lo ofrezco por la conversión de los pecadores o por la santificación de mi familia, son sacrificios agradables a los ojos de Dios, y Él ve cada sacrificio que hacemos. El trabajo que hace el obrero todos los días, que pasan de sol a sol, etcétera. Todos esos pequeños sacrificios nos acercan más a Dios y nos acercan a la santidad. Sin embargo, tenemos que saberlo aprovechar para ofrecérselo a Él. Y sí, ¿cuál va a ser ese primer momento? El primer momento es que nosotros nos reconozcamos que somos pecadores. ¿Cuál es el mayor pecado? No reconocer el pecado en que nosotros estamos. Ese es el mayor pecado. Es la oscuridad del alma, no saber reconocer el pecado en el cual yo estoy y creerme que estoy justo ante Dios porque no he pecado, soy salvo. No, aquí todos tenemos que reconocernos pecadores, como dice San Pablo, todos han pecado, desde el más grande hasta el más pequeño. Solo quien llega a esa experiencia de Dios, orando con la palabra, estará en condiciones de adquirir la verdadera sabiduría, donde nosotros vamos a encontrar discernimiento para nuestra vida diaria. Discernimiento, digamos, ante los problemas o dificultades que nosotros tengamos en el hogar, discernimientos ante los problemas que tengamos, digamos, en el trabajo, problemas laborales, que tengamos en diferentes situaciones o circunstancias, o en la familia, donde vamos a encontrar esa sabiduría y esa paz a través de la lectura asidua de las Sagradas Escrituras. Pero tenemos que adentrarnos en este método, el método de la Lección Divina, porque nos va a aislar de la interpretación errónea. Cuando lo hacemos de manera personal, cuando le hacemos decir a la palabra de Dios lo que yo quiero decir, esa es una interpretación errónea. Cuando le hacemos decir a la palabra de Dios lo que yo pienso, no. Tenemos que, con humildad, dejarnos guiar por el magisterio de la Iglesia, por la sabiduría, el don de la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Todos sabemos de nuestra particular situación personal que queremos ser discípulos del Señor. Por eso nuestra necesidad de formarnos en esta escuela, la escuela de la sabiduría de Dios, la escuela de su palabra. Pero difícilmente podremos ser discípulos si no ha habido un encuentro con Él. Recordemos los encuentros que Jesús había tenido con varias personas. Recordemos el encuentro de Jesús con Zaqueo.
¿Qué produjo aquel encuentro? Ustedes recordarán, si nosotros leemos algunos textos de las Sagradas Escrituras, al ver Zaqueo a Jesús y Jesús a Zaqueo, ¿qué provocó ese encuentro de Zaqueo con el Señor? Provocó que él retribuyera todo lo que había robado a los pobres, devolverlo, y así lo hizo. De esa manera provocó en él un cambio de vida. ¿Qué provocó el encuentro de Jesús con la samaritana? Recordemos un poco, Jesús en el pozo con la samaritana. Ella no reconoce a Jesús en ese momento como Mesías, pero él poco a poco la va llevando a ese reconocimiento de su pecado, porque ella no quería reconocer que tenía 5 maridos, había tenido 5 maridos. Pero Jesús va entrando a su conciencia. ¿Qué provocó en ella? Provocó una conversión, y esto la llevó a anunciar a su comunidad de samaritanos que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿qué provoca el encuentro? ¿Qué provocó el encuentro con Jesús, de Jesús con Leví Mateo? El publicano que cobraba impuestos provocó esa conversión. Él se hizo apóstolo, se hizo discípulo del Señor. Y vemos nosotros que estos encuentros van provocando algo en la vida de la persona. Es decir, si yo me encuentro con Jesús a través de su palabra, en la Eucaristía, a través de los sacramentos, yo me voy a encontrar con Él, provoca en mí actitudes de conversión. El problema es cuando nosotros aburrimos en estos encuentros, vamos a misa, queremos confesarnos, nos confesamos 1, 2, 3, hay personas que se confiesan cada semana, pero no hay un cambio de conversión o de actitud en su vida. Todavía no ha habido ese encuentro con el Señor. Y son muy escrupulosos, pero no han tenido este encuentro de conversión con Él. Por eso, pues, dejemos que Jesús ilumine nuestra vida y nos dé sentido, no de seguirlo por pura tradición o por costumbre, sino un encuentro que evoque en nosotros un recuerdo duradero e imborrable, un encuentro que siempre podamos rememorar, porque fue un hecho que se dio en un tiempo determinado. Claro, cuando las personas entramos en ese proceso de conversión a través de su palabra, este acto queda en la memoria de la persona. Pues esa persona queda aliviada para toda la vida y dice, no, esto pasó en mí hace tanto tiempo, fue ese momento que el Señor me miró como miró a Mateo y le dijo, sígueme. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, dejarnos abrir al Espíritu del Señor para podernos convertir en discípulos suyos. Es bueno acercarnos al sacramento, es bueno ir a misa, es bueno hacer oración, es bueno muchas cosas que nosotros los cristianos hacemos, rezar el Santo Rosario, pero no lo hagamos por costumbre, no lo hagamos por tradición, no lo hagamos por cumplir, sino por el deseo de amar a Dios sobre todas las cosas. En otro momento, entonces, vamos a seguir abordando este tema tan lindo, tan bonito, como es el tema de la lección divina, la lectura asidua de la palabra de Dios, como nos decía también el Papa Emérito Benedicto XVI, sobre la necesidad, la importancia de encontrarnos con Jesús a través de un texto bíblico, a través de la lectura asidua de la palabra de Dios. Bien, que el Señor me los bendiga, el Señor los acompañe, los guarde, y que la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de cada uno de nosotros, nos proteja. Acordémonos de encomendarnos a ella en todo momento, de rezar por todos. Nosotros necesitamos rezar los unos por los otros. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica.